Hola, soy Mauricio José Schwartz y en este día del libro invito a todo el mundo a que mantenga, fortalezca, haga crecer su relación con el libro. El libro es aquello que nos permite no inventarlo todo a cada generación porque tenemos la sabiduría, el conocimiento y las sensaciones y las emociones de la gente del pasado. Es nuestra nave espacial, es nuestra máquina del tiempo, es nuestro barco para ir a otras costas, incluso a veces en barco pirata. Es el depósito de todo el conocimiento reunido por los seres humanos, es la subjetividad de los poetas, es la imaginación de los novelistas y los cuentistas. Es, pues, uno de los elementos que nos hace humanos. Por supuesto, tengo que aprovechar para invitarlos a que lean mis libros. Hay algunos de ellos, 6 que todavía están en electrónico, que se pueden comprar en Amazon en los distintos países. Hay uno que está en papel, pero que como es de dibujos animados y está profusamente ilustrado, el de las supernenas. La historia de Hanna-Barbera pues no existe en Kindle. Y hay todavía algunos por allá en papel en México que se pueden conseguir. Y trataré de ir publicando más de mis libros descatalogados en electrónico conforme tenga tiempo, si lo tengo. Pero como para este año no tengo libro, lo que se me ha ocurrido es que conozcan el principio de la introducción del libro que debería haber terminado por estas fechas y que espero terminar para fines de este año. No puedo dar ni siquiera el título y esto se va a oír por primera vez en la historia, o sea que es totalmente una primicia. En el mundo de los luchadores estadounidenses, John Ferraro, principalmente conocido como Gino Martino, pero también como Muscles Martino, Millennium Killa y The Golden Gorilla o el Gorila Dorado, ocupa un lugar especial porque sabe usar la cabeza como nadie. De hecho, la usa de modo tan espectacular que se le conoce también como cabeza de martillo y como el yunque humano, por hazañas como la de colocarse bloques de hormigón armado sobre la cabeza para que uno de sus asistentes los rompa usando un martillo neumático o dejando caer sobre ellos bolas de bolos de 8 kilos desde una altura de hasta 5 metros. También puede clavar grandes clavos en tablones envueltos en láminas metálicas usando solo la cabeza. Según una resonancia magnética realizada en la Escuela Médica de Harvard, su cráneo en la frente tenía un espesor de 16 milímetros comparados con los 6,5 y 7,1 milímetros de espesor que tienen en promedio los cráneos de otros hombres y mujeres. Aunque sea espectacular y le haya permitido ganarse la vida, así sea con cierta brutalidad, quizá la de John Ferraro no sea la mejor manera de usar la cabeza. Utilizar su contenido más que su envoltura ha resultado, a lo largo de la historia de nuestra especie, mucho más ventajoso. Lo que distingue más al ser humano es precisamente lo que ocurre dentro de su cabeza, en la todavía enormemente misteriosa masa gelatinosa de unos 1400 gramos que la ocupa. A lo largo de la historia se han señalado fenómenos como la capacidad de abstracción, el lenguaje estructurado, el humor y otros elementos que son los que dan al ser humano sus características peculiares. Ciertamente se les ha enseñado a varios primates lenguaje de señas estructurado y han mostrado capacidad de comprender la gramática y de tener cierto pensamiento abstracto, así como de hacer bromas e incluso de mentir. Por ejemplo, la gorila Coco del Zoológico de San Francisco fue objeto de un proyecto de la Universidad de Stanford en el que la psicóloga animal, la doctora Francine Patterson, le enseñó lenguajes de señas con gran éxito y alcanzó fama mundial por sus bromas, su capacidad de comprensión y detalles enternecedores como su mascota, un gatito llamado Old Ball. En una ocasión, Coco arrancó de la pared un lavabo de acero y luego señaló a su gatito haciendo los signos de "lo hizo el gato". Sin embargo, al paso del tiempo, y revisando el trabajo realizado con Coco y otros primates como los chimpancés Washoe, que fue la primera que aprendió el lenguaje de señas, Nimchimpsky, Sara, Elizabeth, Peony, Gussie, el orangután Aask o el bonobo Kansi, se observó un elemento curioso. En ninguna de sus interacciones los primates hicieron preguntas. Quienes preguntaban eran siempre sus maestros humanos, pero al menos hasta ahora los primates nunca han mostrado interés o capacidad de buscar conocimientos nuevos mediante preguntas. Hacerse una pregunta implica, y no es difícil suponerlo, el deseo de conocer la respuesta. Una pregunta es una forma de establecer que hay un vacío de información, una ausencia, un espacio de ignorancia de quien formula la pregunta y que desea que se ocupe con conocimiento, desde la sencilla ¿qué hora es? Hasta formulaciones más complejas como ¿por qué el cociente n, pi, es un número irracional? O incluso preguntas sin respuesta, gramaticalmente correctas y probablemente con más valor poético que informativo. ¿De qué color es la tristeza de las piedras? Y el ser humano es el ser de las preguntas.
el ser capaz de formularlas de manera abstracta y con el lenguaje, uniendo todas sus capacidades en sus cuestionamientos a cuanto lo rodea y a sí mismo. No es solo un ser capaz de resolver problemas de gran complejidad, eso podemos ver que lo hacen los primates, los delfines, los cuervos, los pulpos y las ardillas. Pese al riesgo de antropomorfizar, de atribuirle características humanas caprichosamente a otros animales, resulta asombroso ver la resolución de problemas en acción. Por ejemplo, un cuervo observa un problema como un trozo de carne colgando de un largo cordel de una rama. Parece reflexionar antes de ir directamente al punto donde está atado el cordel, tira de él, hace un bucle, lo sostiene con una garra y vuelve a tirar del cordel una y otra vez con el pico, fijando el bucle con una garra hasta que tiene la carne al alcance del pico. Parece, repetimos, que ha hecho una pregunta de alguna manera y la ha respondido en su emplumada cabeza antes de proceder a llevar a cabo los pasos. Los investigadores que hicieron este estudio afirman con la cautela propia de los científicos que las acciones pueden involucrar cierta comprensión de la relación causa-efecto entre el cordel, el alimento y ciertas partes del cuerpo. Preguntar para el ser humano es más que resolver problemas, es el requisito previo para resolverlos y puede referirse a cuestiones que ni siquiera son problemas, sino que se relacionan con otro elemento de difícil definición, la curiosidad. Ser curioso es querer saber. No solo resolver problemas inmediatos, sino satisfacer una necesidad de conocimiento. Cuando un niño pregunta qué hay dentro de esa caja, solo busca el saber. Desea obtener una información que puede o no resultarle útil, satisfactoria o incluso perjudicial. Todo depende si en la caja hay un alimento, un juguete o una araña venenosa. La historia del ser humano es la historia del conocimiento y de la razón. Y por allí vamos a tratar de seguir adelante con este libro. Tengo aproximadamente el 30-40% escrito, porque escribir libros es una pasión que solo se compara a la pasión de leerlos y de encontrar respuestas a preguntas que uno a veces ni siquiera sabía que tenía. Yo me recuerdo convirtiéndome en quien soy a través de los libros. Creo que no soy el único. Si no tenemos a los libros a nuestro alrededor, nos falta una parte importante de la enorme experiencia humana. Lean libros, escriban libros, recomienden libros, comenten libros. No crean que porque vivimos en un mundo de nuevas tecnologías y de tecnologías enormemente valiosas, el libro ha pasado de moda. El libro está en la base de todas esas tecnologías y muchas de esas tecnologías están dirigidas a que más personas puedan acceder a más libros. Y hay libros gratis, hoy como nunca, en Internet, para que usted satisfaga todas sus pasiones lectoras. Feliz Día del Libro.